Hoy el tema es Dios es amor. Dios es amor. Antes, cuando no estabas con Jesús el Cristo, estabas sin esperanza y sin Dios en este mundo. La palabra de Dios no es con filosofía, sino con poder, mostrando señales y prodigios. Al hablar de Jesús, el Cristo, presentamos pruebas reales sobre nosotros. Mostramos su bondad. Usted ya entiende y comprende, hermano. Dios Todopoderoso, Dios Santo, Dios Eterno. Dios es el único que nos ayuda. Jesús el Cristo es el Salvador. Jesús significa Salvador. Cristo significa Mesías, o el ungido, o el llamado, o el escogido. Entonces el nombre de Jesús es lo que nosotros debemos amar. Ese nombre, Jesús, debemos amar. Y ese nombre tiene poder. El nombre Jesús tiene poder. Por eso usted y yo podemos hablar de Jesús el Cristo y podemos presentar pruebas reales sobre nosotros. A todos podemos decir cómo Jesús nos ha salvado, cómo Jesús nos ha sanado, cómo Jesús nos ha libertado, cómo Jesús nos ha enseñado, cómo Jesús nos ha bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, tenemos mucho que hablar. Todo hijo o hija de Dios que conoce a Jesús, que los recibió Jesús como su único Dios verdadero, puede hablar muchas cosas. Entonces, podemos mostrar la bondad de Dios, su bondad y su misericordia y su amor. Ese amor permanente y perpetuo que tiene por nosotros, por los seres humanos, Él nos ama. A las criaturas las sustenta, las sostiene. Pero ¿a quién nos ama? Nos ama solamente al hombre y a la mujer. Porque fuimos creados por Él. Lamentablemente, muchos, aquellos que no conocen a Jesús, dicen, no hay Dios. Pero a ellos se les dice, ustedes nos sacaron a Dios de las escuelas, del ejército, de los lugares públicos. Ustedes lo sacaron, porque no permiten que se lea la palabra de Dios o que se hable de Jesús, ya sea en las escuelas, en el ejército, en el gobierno, en las instituciones públicas y privadas. Pero hay que entenderlo. Jesús el Cristo está vivo y está obrando en toda la tierra, salvando personas. Muchas veces, hermana, se ha señalado que tanto en Corea del Norte, en China, en los países islámicos, en todo el Asia, muchas personas, aquellos que dicen países que son comunistas o socialistas, o que tengan diferentes religiones, consideran que ahí no está Jesús. Jesús está en toda la tierra. En toda la tierra está Jesús. No hay un lugar donde no exista Jesús. Todo es la tierra, toda la creación
los cielos y la tierra, está Jesús. Y está al mismo tiempo, ya sea en los cielos, estando con los ángeles, como aquí en la tierra, estando con los seres humanos, hombres y mujeres. Jesús está presente. Jesús está presente para cualquiera que clame su nombre, es decir, Jesús. Cualquiera que clame el nombre de Jesús, Jesús ahí está presente. Por eso es bueno entender eso. Porque Jesús es el único Salvador. No hay otro que salve. Por eso, hermano, hermana, hay que entender el amor de Dios. Su amor. Hay que comprenderlo. Porque Dios es amor. Estudie lo que está escrito en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, del año 1569. ¿Qué nos dice 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 6? Jesús da vida y la quita. Miren, hermano, Jesús da vida y la quita. Es decir, si usted quiere entenderlo, Jesús te da vida y Jesús la vuelve a tomar. Jesús es el Señor que murió por ti, que resucitó. Dios es amor. Por su amor nos da vida. De la misma manera, por su amor la quita. Al darnos vida en el tiempo establecido, es para adorar y exaltar su nombre. Cuando quita la vida en el tiempo establecido, es para recibir vida eterna o condenación eterna. Esto nos hace reflexionar que al ser creados, nacemos y morimos. Por voluntad de Dios Todopoderoso. Ante estos dos eventos claramente establecidos por el Creador, nos enseña que debemos obedecer la doctrina de Jesús, el dador de vida. ¿Está entendiendo, hermano? Nosotros nacemos y morimos. No sabemos cuándo vamos a nacer, ni sabemos cuándo vamos a morir. Solamente es Dios, solamente es Jesús. Entonces su amor se presenta, su amor se muestra en las personas, en los seres humanos, y entonces nace un niño o nace una niña. Por su amor nacemos. No por una decisión de un varón o una mujer. Nosotros nacemos por el amor de Dios. Todo hombre, toda mujer que nazca, nace por el amor de Dios. Su amor se muestra en todo ser humano. Cualquier persona que diga, pero yo he nacido, yo no quería estar en esta tierra porque me dañan, me maltratan, me aíslan, me botan, me rechazan. Y que sea el vicio, soy vicioso. Todo pueden hablar. Pero Dios tiene control de cada vida, de cada ser humano. Dios sabe perfectamente. Y todos ellos que hablan, Dios no les hizo faltar alimento y abrigo. Pero dirán, yo dormía en la calle. Sí, tú dormías en la calle. Pero también Dios te abrigaba. Dios no te dejaba. Pero aquel fulano, aquella fulana se murió de frío. Llegó su tiempo. Tú no te diste cuenta. Por eso nadie sabe cuándo vamos a morir. Tanto aquel que tenga mucho dinero, que sea riquísimo en esta tierra, como aquel que sea un pobretón o un paupésimo en esta tierra. Todos tienen un tiempo de nacer
por el amor de Dios y tienen un tiempo de morir por el amor de Dios. El cómo nazca, eso es la decisión de Dios. El cómo muera es la decisión de Dios. Unos nacen, usted vea a cualquier niño, nace hermoso, lindo, precioso, cualquier niña linda, preciosa, es una hermosura. Pero usted ve también cómo nacen niños y niñas que son tan transparentes, parecen que se van a morir, son tan pequeñitos que pueden agarrarlo usted en su palma de su mano. Todo el mundo puede decir qué pasó. Todo el mundo puede decir no podía haber nacido así. ¿Quién estaba enfermo? El esposo, la esposa, el marido, la mujer, el hombre, la mujer. ¿Quién estaba enfermo? Quieren cuestionarse, pero ustedes no conocen el amor de Dios. Todo aquel que se cuestiona la forma de haber nacido un niño o una niña es porque no conocen el amor de Dios. Entonces ese niño que podía caber en la palma de su mano, tan transparente, que usted podía ver hasta sus venas y tal vez sus huesos, usted diría, va a morir. Miren, hermanos, hay muchos que han nacido del tamaño que traen su camita en la caja de zapatos. Pero pasó el tiempo y Dios le dio vida, como usted conoce a un niño. Su piel se fortaleció, empezó a crecer, sus órganos empezaron a desarrollarse normalmente. Un niño, una niña, un joven, una jovencita. Usted los ve y dicen, cuando los vio al nacer, dicen, yo lo conocí, yo la conocí, así era, así era. El amor de Dios no puede ser cuestionado. El amor de Dios. Por eso cuando uno nace, no cuestione, porque nace por el amor de Dios. Y Dios da vida. Dios da vida. De la misma manera es cuando uno muere. De la misma manera, porque Dios ha establecido a cada ser humano, hombre o mujer, le ha establecido el tiempo, cuándo va a morir y hasta cuándo va a vivir. Él sabe perfectamente. Y usted no cuestione por qué murió. Dios ha establecido el tiempo para el ser humano, cuándo va a morir. Y eso es por su amor. Porque su amor es tan grande que nosotros no podemos entender. Nosotros podemos decir, bueno, debería haber vivido, apenas tuvo 4 años, se murió, o tuvo 16, se murió, o tuvo 32 o 33, se murió, o tuvo 40 o 50 o 70 o 90 o 100 años y se murió. Podía estar viviendo, estar con nosotros. No hay que cuestionar el amor de Dios. Dios sabe perfectamente. Dios sabe cuándo esa persona tiene que fallecer. Porque a más de eso, sabe perfectamente que puede tener mayores dolores y sufrimientos. Por eso Dios sabe perfectamente cuándo usted va a nacer y cuándo usted va a morir. Todo es por el amor de Dios. Por eso nosotros debemos obedecer la doctrina de Jesús. Hay que obedecer esa doctrina. La doctrina de Jesús está establecida desde Génesis hasta Revelaciones. Por eso usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted, como ya se ha hablado anteriormente, en toda la tierra,
en toda la tierra no existen ya analfabetos. En toda la tierra ya no hay analfabetos. Todos saben leer y escribir. Todos saben leer y escribir. Entiéndalo. Porque cuando Adán y Eva Dios los creó, sabían leer y escribir perfectamente. Cuando nació Caín y Abel, sabían leer y escribir perfectamente. Entiéndalo. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso nos ha enseñado a leer y a escribir. ¿Qué es lo que leían? ¿Qué es lo que escribían? El hebreo. ¿Qué es lo que hablaban? El hebreo. ¿El idioma de Dios cuál es? El hebreo. ¿Cómo se comunicaban con Dios? En hebreo. Entiéndanlo. Entonces Dios Todopoderoso a todos nos enseñó a leer y a escribir. Y teníamos una facilidad de aprender, tanto a leer y a escribir, porque eso era obra del padre y de la madre. El don ha sido dado al papá y a la mamá, y también ha sido el don dado a los hijos, para que aprendan con facilidad a leer y a escribir. Lamentablemente, es muy lamentablemente, que por la línea de Caín empezaron a distorsionar todas las cosas. Ya la gente necesitaba otro ser humano que era distinto, que no era el papá ni la mamá, sino era otra persona que tenía que por ellos aprender a leer y a escribir. Por eso muchos empezaron a ya no a saber leer y escribir y creció el analfabetismo. Pero Dios, por su amor, dio un tiempo, eso que se llama el oscurantismo. Ya terminó ese tiempo y ahora todos saben leer y escribir. Por eso esa línea de Caín empezaron a solamente a hacer una sola cosa, esta religión, esta y esta y esta. Solamente tomaban una religión para que las personas no tengan opción a poder escoger otra. También eso duró en el oscurantismo. Solamente una sola religión. Y no era la del Dios único y verdadero. Entonces, fuera de eso del oscurantismo, de lo que tanta maldad existía, Dios cambió. Ahora ya tenían todos, podían escoger toda la religión que querían. Uno podía ser budista, hinduista, maometano, podía ser de los judíos, o tal vez de cualquier otro. Ya todos empezaron a escoger. Y también Dios Todopoderoso tuvo que venir para mostrarles que solamente hay un Dios. Hay un solo Dios. Es decir, todas las acciones que ocurrían solamente es por el amor de Dios. Dios le dio al hombre libertad. Dios le dio a la mujer libertad para escoger. Solamente para escoger lo que quieren. Pero Dios les mostraba claramente que hay un solo Dios único y verdadero. También lamentablemente por el oscurantismo nació desde Caín, por si acaso. Eso nació el oscurantismo, porque Caín, la línea de Caín era a la fuerza, todo era a la fuerza. Todo era mediante imposición. Todo era con mayoría. Todo era con engaño y mentira.
queriendo imponer. Por eso el amor de Dios empezó a anular el oscurantismo. Hasta ahora, hasta hoy, siglo XXI, ha empezado Dios Todopoderoso ahora a mostrar todo lo que nos ha enseñado desde Génesis. Por eso que nos dice en Revelaciones capítulo 3, versículo 11 al 13. Revelaciones capítulo 3, versículo 11 al 13. ¿Qué dice? Yo vengo pronto. Ten lo que tienes, porque ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual ha descendido del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oreja, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entienda. Dios Todopoderoso está hablando a todas aquellas personas que han creído en Jesús, que han confiado en Jesús. A todas esas personas, pero ¿dónde le está hablando? ¿En la tierra? No. Él está hablando directamente en el reino de los cielos. Dios Todopoderoso le está hablando en el reino de los cielos. Les va a dar un nombre nuevo. Y también su nombre ya no va a ser Jesús. Va a ser otro nombre, y ese nombre van a alabar y van a adorar. Por eso Dios Todopoderoso constantemente al ser humano, tanto al hombre a la mujer, le dice: búscame y me vas a encontrar. Pídeme y yo te daré. Llama y yo te voy a abrir. Es decir, Dios Todopoderoso les dice al ser humano que solamente por el amor de Dios nosotros estamos vivos y tenemos tiempo para buscarlo a Jesús. Sabemos que mi vida no es mi vida, ni la suya es su vida. La vida que nosotros tenemos pertenece a Jesús. No nos pertenece a nosotros. La vida que nosotros tenemos pertenece a Jesús. Y si pertenece a Jesús, significa que yo soy un hijo, una hija de Dios. Ese es mi Dios. Pertenezco a Jesús. Amén. Por eso, hermano, hermana, es bueno que usted siempre esté estudiando la palabra de Dios. Ahora usted ya sabe perfectamente que Dios es amor. Y por su amor nosotros estamos vivos. Por su amor nosotros nacemos. Y por su amor nosotros vamos a fallecer. Pero llegará el momento que por su amor también nos va a llevar al reino de Dios. Y ahí nos va a hablar. Nos va a poner un nombre. Y también nos va a decir su nombre de Él. El nombre que es verdadero, único. Por eso, hermano, hermana, el hijo, la hija de Dios debe comprender perfectamente la voluntad de Dios. Dios es amor. Lo demostró cuando dijo en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó.
Miren, hermanos, cómo es el amor de Dios. Es tan grande, es incomprensible. Por eso nosotros no lo vamos a lograr a entender con nuestro pensamiento, con nuestros prejuicios. Tenemos que adentrarnos nosotros. Como usted, digamos, ingresa al mar o a una piscina, tiene que adentrarse y conocer cómo es el amor de Dios. Si nosotros empezamos a leer perfectamente, o estudiar, mejor dicho, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, usted se va a dar cuenta cómo es el amor de Dios. Nos ha creado a su imagen y semejanza. Imagínese usted. Algo que nosotros tenemos de Dios mismo. Y más aún todavía nos ha dado autoridad sobre todo lo creado. Todo lo que ha creado Dios, los cielos, la tierra, todo. Los animales, todo. Se lo entregó al hombre. Es decir, al varón y a la mujer. Miren el amor de Dios. Vean cómo es el amor de Dios. Sientan el amor de Dios. Dios nos los ha creado todo para que nosotros lo administremos. Es decir, cuando el hombre cavaba la tierra y ponía una semilla, producía sin necesidad de él de regar. Podía dominar a todos los animales, como usted ahorita puede ver un oso, puede tener usted miedo. Un oso, un león, un tigre, cualquier animal. Dios Todopoderoso nos ha dado esa autoridad. Por eso, hermano, usted debe entender y comprender perfectamente. Dios es amor. El orar a Jesús te da paz. ¿Está entendiendo? El orar a Jesús te da paz. ¿Por qué te da paz? Porque Él es paz. Jesús es paz. Por eso cuando uno ora a Jesús, tiene paz. ¿Por qué? Porque Jesús es paz. Todas las personas que no creen en Jesús buscan paz y no la encuentran. Hacen de todo. Consideran que pueden hacer meditaciones, ejercicios o cualquier cosa, cualquier actividad. Y con eso pueden tener paz. Y no logran tener paz. Solamente orando a Jesús, usted tiene paz. Jesús es mensaje de redención, resurrección y de victoria. Entiéndalo. Jesús es mensaje de redención. Le perdona sus pecados, sea cual sea sus pecados. De resurrección, que usted va a resucitar. Que usted va a tener vida eterna, que usted va a estar con Jesús eternamente. Todos aquellos que están con Jesús. Jesús es el mensaje de victoria. Miren, hermano, Jesús le da a usted victoria. ¿Cuál es la victoria que usted tiene? La victoria que usted tiene es ser hijo y ser hija de Dios. Esa es la victoria. Entiéndalo perfectamente. Dios Todopoderoso tiene control. El Evangelio no va en contra de ningún gobierno. ¿Está entendiendo? El Evangelio, desde Génesis hasta Revelaciones, no va en contra de ningún gobierno. Por eso, la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Está entendiendo?
Por eso el Evangelio no va en contra de ningún gobierno. Jamás ha ido. Por eso Dios es claro. Da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Por eso, cuando dicen a un hijo, hija de Dios, lleva 1 kilómetro, cualquier carga, lleva 1 kilómetro y tú vas 2 kilómetros. ¿Eso por qué lo haces? Porque amas a tu prójimo. Amas a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo no haces distinción si es un perverso o es un bondadoso. Solamente amas a tu prójimo. Porque tú no eres juez, ni yo soy juez. El único juez es Jesús. El único es el que va a determinar quién va a ser el que va a tener vida eterna y quién va a tener el castigo eterno. Solamente Jesús lo define. Por eso Jesús enseña en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, soy metal que resuena o campana que se tiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tenga amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tenga amor, de nada me sirve. ¿Está entendiendo? Usted puede hacer todo lo que sea, pero si usted no tiene amor, de nada le sirve. Usted puede dar hermosos mensajes, puede dar mensajes del Señor motivadores, pero si usted no tiene amor, de nada le sirve. ¿Está entendiendo perfectamente? Si nosotros no tenemos el amor de Dios, no tenemos ese amor de Dios, de nada nos sirve. Usted me está preguntando y me dice, es decir, ¿tenemos que tener el amor de Dios? Sí, tenemos que pedir el amor de Dios. Usted tiene que pedir al Padre en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, diciéndole, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú me des tu amor. No le va a dar el amor que Él tiene, pero sí le va a dar lo que usted necesita. Y con ese pequeño amor de Dios, usted va a amar a Dios mismo y va a amar a su prójimo. Pero muchos dicen, yo tengo amor. Dios no se refiere al amor carnal. Dios nos ha creado con sentimientos y emociones. Por eso, con esos sentimientos y esas emociones, podemos nosotros amar carnalmente a las personas. Podemos decir, yo te amo, yo te quiero. Lo hacemos solamente carnal. Porque en el momento en que nosotros tengamos una discrepancia, tengamos una contrariedad, o no estemos de acuerdo en algo, vamos a empezarnos a odiar. ¿Y dónde está el amor? Eso que teníamos más antes. Eso es, por eso ha sido un amor carnal. Pero cuando Dios te da de su amor, te da un poco a ti, seas varón o seas mujer, vas a ser distinto, vas a ser diferente, muy distinto, muy diferente. Hasta tú mismo vas a ver y decir solamente por Dios, que Dios es amor,
he cambiado muchas cosas. Por eso, cuando uno dice, tengo el amor de Dios, significa confío en Jesús. ¿Está entendiendo? Tengo el amor de Dios. Entonces está diciendo, confío en Jesús. Miren, hermanos, la palabra confiar, muchas veces lo confunden. Aquí en Bolivia y en otros países que somos libres para poder hablar libremente de Jesús. Hay muchos que están durmiendo. Hay muchos que están holgazaneando. Están flojos. Porque no buscan a Jesús. Tienen que ir a la congregación. Tienen que estudiar la palabra de Dios. Tienen que ver cualquier mensaje que se habla de Jesús para poderlo estudiar y comparar con la palabra de Dios. No lo hacen. La libertad que nosotros tenemos, muchos las desprecian, las rechazan, o la dejan así, o se enojan con Jesús porque tal vez no le han concedido lo que ha pedido. Ha pedido una cosa, no le ha concedido, él se enojó. Tienen esa libertad. Pero cuando vamos y empezamos a ingresar a esos países donde es prohibitivo la palabra de Dios, donde no existe una Biblia, ni siquiera una hoja, no hay. Empiezan a introducir su propia religión en esos países prohibitivos. Oiga, mintiendo que Jesús perjudica, que Jesús no es Dios, que Jesús, etcétera, etcétera. Prohíben y empiezan a crear una religión. Y en base a esa religión les meten las 24 horas. Las 24 horas les ponen. Los medios de comunicación están llenitos de esa única religión. Nacen los niños. Solamente ven eso. Y escuchan todo lo que les enseñan, puro odio. Odio al prójimo. Y rechazo a Jesús. Hay que odiar a Dios. Solamente deben obedecer a esa religión que tienen. Sea cual sea. Hermanos, unos países que prohíben, ponen religión, ponen a un Dios. Y en otros ponen a un ser humano como Dios. Ahí ahora cuando aquellos, Dios Todopoderoso ingresa, porque nadie puede atajarlo a Dios. Ingresa a esos países prohibitivos y levanta hombres y mujeres. Por el Espíritu Santo empiezan a conocer la palabra de Dios. Solamente por el Espíritu Santo hablan. Pueden hablar desde Génesis hasta Revelaciones sin haber leído un libro que se llama la Biblia. ¿Entiéndanlo? Y empiezan a predicar, empiezan a hablar y la gente viene. Obtienen Biblia para que ellos lean fragmentos. Ni siquiera toda la Biblia, fragmentos, nada más. Y empiezan. Pero como son países prohibitivos, ponen las leyes como ellos les da la gana. Entonces, cuando son encontrados, son castigados, encarcelados, o si no, son matados. Pero aquellos que siguen vivos, caminan 1, 2, 5 kilómetros para reunirse, para estar juntos, todos esos hermanos, para alabar a Dios, para adorarlo. Ahí están juntos. ¿Acaso es así como nosotros en los países libres que podemos gritar, danzar, donde sea
y hablar de Jesús. Pero en esos países prohibitivos tienen que cantar en silencio y tienen que hablar suavemente. Tienen que cerrar las ventanas para que nadie los vea. Por eso, hermano, tiene que usted conocer. Dios es amor. Tiene que entenderlo. Nosotros somos libres. Usted puede hablar, pero se calla. Usted puede predicar, pero se calla, le mienten y le dicen, tienes que estudiar 10, 12, 15, 20 años para ser pastor. Mentirosos. En el momento que usted empieza a conocer a Jesús, el Espíritu Santo es el que obra, no es usted. Por eso en nuestros países prohibitivos, aquellos que son hijos e hijas de Dios valoran la libertad. No la desprecian. Aquí se escucha 45 minutos una prédica. ¿Para qué? Porque mentalmente se entiende, se comprende máximo 50 minutos para comprender un mensaje. En esos países prohibitivos están 3 horas, 5 horas y a veces 24 horas hablando de Jesús. Y usted ahora cuando escucha y dice, ¿quién se va a ir con Jesús? Usted levanta la mano. Pero si alguien le dijera a usted, usted ha sido holgazán, usted no estudia la palabra de Dios, usted no lee, no alaba a Dios, ¿qué va a hacer usted? Va a salir avergonzado. No necesitamos, hermanos, que nos quiten a nosotros la libertad. Nosotros necesitamos conocer que Dios es amor. Por eso tenemos que pedirle en oración que Jesús nos dé un poco, es un poco de Dios, que nos dé un poco de su amor, para que nosotros seamos fortalecidos y esforzados y podamos amar a Dios. Hijos, hijas de Dios se ocultan en los trabajos, en las escuelas, en las universidades, en cualquier lugar, en los negocios, en las empresas. Ocultan ser cristianos. Pero esos varones y esas mujeres que viven en esos países prohibitivos no ocultan, hablan. Dicen, soy hijo, hija de Dios. Saben, hermanos y hermanas, todos esos prohibitivos, solamente es un grupo los que prohíben. Es un grupo tan mínimo que utilizan la fuerza, el ejército, la policía, ponen hasta servicios secretos en el nombre que tengan. El nombre que tengan para buscar a los cristianos, para quererles hacer daño y no pueden encontrarlos. Es muy difícil. Por eso, hermano, hermana, tenemos que entender y comprender. Tenemos que entender y comprender, hermano, hermana. Dios es amor. Por eso usted en las congregaciones vaya. Cuchichean, hablan, miran revistas, periódico, están viendo su celular. No les interesa la prédica. No les interesa el mensaje. Más es lo que hablan. O se distraen en cualquier cosa. Somos libres. Y eso hacemos. Somos libres.
y negamos que somos hijos, hijas de Dios. ¿Qué queremos? ¿Llegar a que sea un país prohibitivo? Para que nosotros no podamos hablar de Jesús. Hermano, hermana, póngase a pensar. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso en 1 Corintios 13, del 1 al 3, si no tienes amor, de nada te sirve. Como dice la palabra de Dios, puedes regalar tu plata, tu dinero, tus tierras a los pobres. Pero si no tienes amor, de nada te sirve. Puedes dar la vida. Puedes decir, yo muero por el fulano, por el culpable, por lo que sea, por quien sea. Pero si no tienes amor, de nada te sirve. Jesús da un mensaje de victoria y de edificación y de vida. No se olvide. El Evangelio es legal. Jesús venció la tumba y todos deben saberlo. ¿Está entendiendo? Por ello, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 9. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 9. ¿Qué dice? El amor es sufrido, paciente, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no es engreído, no es injuriosa, no ofende, no busca sus provechos, no se irrita, no piensa mal, no se goza de la injusticia, maldad, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, tolera, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca se pierde, aunque las profecías se hayan de acabar y las lenguas de cesar y la ciencia de ser quitada, porque en parte tan solamente tenemos conocimiento y en parte profetizamos, mas desde que venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Miren, hermano, aquí está la definición del amor de Dios. Es la definición del amor de Dios, que ningún ser humano puede tenerlo. Ninguno. Por eso, hermano, hermana, uno tiene que pedir a Dios Todopoderoso. Tiene que pedirle a Él, a Jesús, para que le dé a usted un poco de su amor, del amor de Dios. Porque con ese amor de Dios, usted va a poder amar al Dios mismo y va a poder amar a su prójimo. Entiéndalo. Por eso, hermano, aquí tenemos la definición en 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 4 al 9. Tenemos perfectamente la definición. ¿Cuál es el amor de Dios? Ahí usted puede entender, Dios es amor. Dios es sufrido, es decir, es paciente. Hermano, hermana, el ser humano, el hombre y la mujer levanta puños contra Dios. Todo es el linaje de Caín y de Cam. Entiéndalo. Levantan el puño contra Dios. Dios, si no fuera paciente, hubiera hecho desaparecer nuevamente a todos los seres humanos. No existiríamos nuevamente. Por eso es benigno. ¿Qué ser humano es benigno?
Dicen ser benignos, pero no son benignos. Es decir, son buenos. Benigno significa bueno, bondadoso. ¿Qué hombre o qué mujer puede ser bueno? Si para ayudar a una persona tiene que tener su recompensa, si no tiene recompensa, entonces no lo ayuda. Dios es bueno y no necesita que tú le des algo a Dios. Solamente debes obedecer su palabra. Nada más. Lo más fácil o lo más sencillo. Algo tan sencillo de obedecer la palabra de Dios. Es bien fácil. Es lo más fácil obedecer la palabra de Dios. No es difícil. No es imposible. No es gravoso, es decir, no es pesado. No te trae vergüenza. No es vergonzoso, en otras palabras. Solamente es obedecer su palabra. Y con la obediencia a la palabra de Dios, usted y yo y cualquier otro es salvo. Jesús enseña al ser humano que llegará a su madurez. A esto se refiere cuando nosotros, dice claramente, tenemos conocimiento y en parte. Mas desde que venga lo que es perfecto, entonces en parte será quitado. Esa parte que solamente tenemos conocimiento. Es decir, no habíamos tenido un conocimiento total. Estudiamos nosotros la palabra de Dios y no tenemos el conocimiento total. Hay muchos hermanos y hermanas que han estudiado 30, 50, 70 veces la palabra de Dios y no tienen el conocimiento total, por si acaso. No hay un ser humano que pueda tener el conocimiento total de la palabra de Dios. Es muy difícil. Pero tenemos un conocimiento en parte. Por eso nos dice que vamos a llegar a la madurez. Es decir, leemos nosotros 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 12. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y sabía como niño. ¿Qué tal eso? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y sabía como niño. 3 acciones. Mas cuando soy hombre, cuando yo soy hombre hecho, es decir, yo soy hombre maduro, quité lo que era de niño. ¿Está entendiendo? Ha quitado todo. Ha quitado el hablar como niño, ha quitado el saber como niño y ha quitado usted lo que pensaba como niño. ¿Está entendiendo? La madurez anula, quita, destruye, por si acaso, la forma de hablar como niño, la forma de pensar como niño y la forma de saber como niño. Por eso dice, quité lo que era niño. Cuando yo quito lo que era niño, soy hombre hecho. Hombre maduro, sea hombre o mujer maduro. ¿Está entendiendo? Entiéndalo. No hay eso del espíritu juvenil. Yo tengo 90 años y tengo el espíritu de joven. No existe eso.
Es un engaño. La palabra de Dios es clara. Cuando yo he madurado, soy un hombre maduro, quítelo de niño. Ya no puedo hablar como niño. No puedo pensar como niño. Ni puedo saber como niño. Ahora de mí es un total. Soy un hombre maduro. Soy un guiado por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, hermana, en una congregación no puede haber chistes. No han venido las personas a reírse. Pero la libertad, estamos en un país libre. Por esa libertad nos damos el lujo de hacer chistes. Podemos darnos el lujo de enseñar equivocadamente. Pero si no tuviéramos la libertad, como esos países que prohíben, usted recién valoraría la libertad. Ahora ya no habría chiste alguno. Ahí mostraría usted la verdadera madurez que usted debería tener. La madurez de un hijo, hija de Dios, que ya no puede hablar como niño, ni pensar como niño, ni saber como niño. Ahora usted habla como un hombre maduro, un hijo, hija de Dios. Entiéndalo. Por eso, cuando un hermano, una hermana dice, llora, ¿por qué lloras? Es que Dios no me ha concedido. 1000 años estoy pidiendo y Dios no me ha concedido. Oiga, usted sigue niño. Sigue hablando como niño, pensando como niño y sabiendo como niño. No maduró. Pero tengo 80 años. No maduró. A usted le han hecho creer que usted tiene el espíritu juvenil. Es anciano, pero tiene un espíritu de joven. Es un engaño. La madurez nos los da Dios. Entiéndalo. No es usted. El amor de Dios. Por el amor de Dios. Porque Dios es amor. Le da a usted la madurez. Y es distinto. Ya no va a llorar porque si le concedió o no le concedió Dios. Porque usted con la madurez que va a tener, usted sabe perfectamente que Dios está con usted y le va a conceder. Y le concedió. Dios sabe perfectamente y lo protege a usted para que no sea rebelde, soberbio y desobediente. Entienda. Por eso el hijo o la hija de Dios deja de hablar como niño, de pensar como niño y de saber como niño. Ahora la madurez que Dios le da a usted. Y la madurez solamente se encuentra estudiando la palabra de Dios. Nada más es. Se escucha el mensaje del mensajero. Y el maduro empieza a estudiar la palabra de Dios. Para confrontarla. Para edificarse a sí mismo. Entiéndanlo. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso nos dice, cuando el hombre y la mujer es maduro, comprende perfectamente lo que está escrito en 1 Corintios, capítulo 13, verso 12. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Miren, hermano, la palabra de Dios te dice, cuando eres niño, hablas como niño, piensas como niño y sabes como niño.
Es cuando te ves a un espejo, pero en oscuridad. En otras palabras, no te ves nada. Haga la prueba. Ponga un cuarto oscuro y ponga un espejo, ingrese y fíjese. Fíjese. Por eso, hermanos, la palabra de Dios así nos enseña. Pero va a llegar un momento. ¿Cuál es ese momento? Cuando empezamos a madurar. Cuando ya somos maduros. Ya somos maduros. Somos hijos, hijas de Dios maduros. En ningún momento podemos negar a Jesús. Tanto en el trabajo, en la universidad, en el estudio, donde yo me encuentre. No niego a Jesús. No niego a Jesús. Soy maduro. Entonces empiezo a confiar. Ya confío, mejor dicho, en Jesús. Porque la madurez solamente viene porque usted ya confía en Jesús. Ya no se está quejando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ya no dice eso. ¿Por qué me sucede a mí, solamente a mí? No va a decir jamás eso. El hijo y la hija de Dios maduro no habla. Porque él sabe perfectamente que todo lo que pasa en su vida es para bien. Todo. Un hombre maduro perfectamente empieza a conocer lo que Dios es amor. Lo conoce perfectamente porque dentro de él está algún pedazo del amor de Dios en esa persona. Y por ese pedazo puede conocer que Dios es amor. Y entiende perfectamente que todo lo que pasa en su vida es para bien. Es para fortalecerlo al hombre maduro, a la mujer madura. La madurez que Dios da, solamente Dios lo da. No es por la edad que usted tenga. Un niño de 8 años, o mejor dicho, de 12 años puede ser maduro. Si Dios quiere. Pero Dios Todopoderoso ha dado al ser humano, tanto en la carne para que sea maduro, como en el espíritu para que sea maduro. Dios ha dado madurez en el espíritu cuando ese hombre empezó, recibió a Jesús y dijo: Jesús es mi Dios. Y tuvo ese convencimiento total que en todo momento alababa a Dios. En las calles, en su casa, en un lugar público, en un lugar aislado. Alababa al Señor, alaba al Señor, habla de Jesús. Su entusiasmo, orar cada día, leer, estudiar cada día, hablar la palabra de Dios cada día. Uno dirá: ¿pero de qué va a vivir? Tiene que trabajar. Trabajando y adorando a Dios. Entiéndalo. Esa es la madurez. Está convencido y está seguro que Jesús es Dios. Y viene una persona, le dice: no existe Jesús. Jesús era un profeta, nada más, ya muerto a lo menos. Era una buena persona, ha hecho buenas cosas, pero ya murió. Y se lo escondieron. Sus discípulos lo sacaron de la tumba y lo llevaron y lo escondieron en otro lugar y ahí lo han enterrado. En un lugar desconocido está enterrado Jesús. Eso es lo que hablan. Pero aquel hijo, hija de Dios que es maduro, les habla con palabra, con poder de Dios. Y les muestra que Dios vive, que Jesús vive y que Jesús salva. Entiéndalo. Por eso dice:
Cuando estemos con el Señor en este lugar, más entonces conoceré como soy conocido. Es decir, cuando estoy con el Señor, ahí voy a verme como soy conocido. ¿Soy conocido por quién? Por Jesús. Ahí voy a saber cómo Jesús me conoce a mí. Ahí voy a ver cómo realmente Jesús me conoce a mí. Y ahí voy a ver realmente cómo he agradado a Jesús yo. Ahí voy a ver. Por eso, hermano, hermana, hemos estado cara a cara con Jesús cuando hemos recibido a Jesús. Pero usted, ¿qué hizo? No estaba cara a cara. Usted solamente estaba ahí. Nada más. Todos aquellos que han estado cara a cara con Jesús, esos van a madurar. Esos son maduros. Y van a ser conocidos como Jesús los conoció. Ahí van a ver perfectamente. Si bien en ese momento el Hijo y la hija de Dios se conoce en parte, es decir, se ve por un espejo en la oscuridad, lo que no permite ver cómo soy yo. Es decir, físicamente, con los ojos carnales, no podemos distinguir si estamos agradando a Jesús, pero permite seguir aferrándonos a Jesús para que en el momento establecido conoceré cómo soy conocido. Así que nadie puede declararse digno o indigno. Solamente debe confiar y obedecer la palabra de Dios. ¿Entendió? ¿Comprendió? Dios es amor. Dios es amor. No solamente conozca eso. Dios es amor, 3 letras. Tiene que usted tener el amor de Dios. Tiene que tener el amor de Dios. Si no, va a ser como cualquiera, como hemos leído. Puede hacer todo. Usted puede ser una buena persona. Una persona que colabora, ayuda a todos. Pero si usted no tiene amor, de nada le sirve. En otras palabras, si usted no tiene a Jesús, de nada le sirve. Todo lo que usted haga, aun cuando usted dé su vida por un culpable, si no tiene amor, es decir, si no tiene a Jesús, de nada le sirve. Entiéndalo. Por eso diré lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Mas ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estas 3 cosas, pero la mayor de ellas es el amor. Eso está en el versículo 1 al 3. Mas ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estas 3 cosas, pero la mayor de ellas es el amor. Usted tiene fe, esperanza y amor. Pero lo importante es el amor. Dios es amor. Entienda. Dios es amor. Dios Todopoderoso, uno es, Padre, Hijo, Espíritu. El Padre, el Hijo, el Espíritu. Padre Santo, Jesús Santo, Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, único y verdadero. Dios es amor. Dios Todopoderoso hace su voluntad y ningún creado puede contradecir. Por eso claramente Dios le enseña a usted. A todo ser humano ha enseñado. Salmos capítulo 50, versículo 15. Salmos 50, capítulo 50, versículo 15. Que Dios nos ha enseñado a nosotros, a todos los seres humanos, a todos. ¿Qué nos ha enseñado? Y nos dice,
y llámame en el día de la angustia. Miren, hermano, llámame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. ¿Está entendiendo? Dios Todopoderoso es amor. Por eso nos ha dado Salmos 50, versículo 15. Salmos capítulo 50, versículo 15. Y llámame en el día de la angustia. Usted que está con problemas, supuestamente que le están dañando, llame a Jesús. Corra donde Jesús, doble rodillas y ore. Tiene que doblar rodillas y tiene que llamar a Jesús. Jesús le dirá, yo te libro. Gloria a Dios. Y te va a decir, y tú me honrarás. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que usted tiene que hacer. Para todos para todo ser humano. Por eso cuando sabes que Dios es amor, sabes que estás protegido. ¿Estás entendiendo? Cuando conoces tú que Dios es amor, tú estás protegido. Tal como dice en Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis capítulo 15, versículo 1, que dice, yo soy tu escudo, tu salario abundante en gran manera, es decir, en gran extremo. También como dice en Génesis 20:15, he aquí mi tierra está delante de ti, en lo que bien te pareciere, habita. Oiga, nos ha dado una tierra donde nosotros podemos escoger. Podemos escoger una tierra pedregosa. Podemos escoger una tierra plana, suave. Sea en el lugar donde tú habites, Dios hará prosperar. Y Dios te va a prosperar. Entiéndalo. El amor de Dios hace que tu boca diga lo que está escrito en Génesis capítulo 42, versículo 18. Génesis capítulo 42, 18. Tu boca eso va a hablar. ¿Qué va a hablar? Yo temo a Dios. Eso usted va a hablar. Es decir, yo confío en Dios. Es decir, yo confío en Jesús. El temer a Dios significa confiar en Dios. El temer a Dios significa confiar en Dios, confiar en Jesús, confiar en Dios Todopoderoso. Cuando uno conoce perfectamente Dios es amor, eso habla. De su boca eso sale. Y dice, yo temo a Dios. Sabe perfectamente que está diciendo, yo confío en Jesús. Entienda. El conocer Dios es amor. Maduramos. Somos unos hombres y mujeres maduros. Gloria a Dios. Aleluya, porque Dios es amor. Nunca te dejará. Ciertamente se acordará de ti. ¿Te entendiendo? Jamás te va a dejar. Cuando has nacido, no te dejó. Cuando has muerto, no te dejó. Es decir, nazcas o nazcas o mueras, jamás Jesús te dejó. Jamás te abandonó. Entiéndalo. Siempre te bendijo en abundancia.
Entiéndalo. Por eso, cuando tú digas, yo temo a Dios, entenderás perfectamente que Dios nunca te dejó. Y te acordarás Génesis 50, 25. Te vas a acordar Génesis 50, 25, que dice, visitando, te visitará Dios. ¿Está entendiendo? Visitando, te visitará Dios. Es decir, Dios camina por toda la tierra. Eso es visitando. Dios está en toda su creación. Dios está en cada segundo. Está en toda la tierra. Visitando, te visitará Dios. Va a hablar contigo, hijo, hija de Dios. Te va a hacer maravillas, hijo, hija de Dios. Te va a dar victoria, hijo, hija de Dios. Te va a sanar, hijo, hija de Dios. Te va a prosperar, hijo, hija de Dios. Va a extender tu territorio, hijo, hija de Dios. Te va a librar del mal, hijo, hija de Dios. Serás bendecido abundantemente. Amén. Por eso Jesús quiere que conozcas su amor. Porque el amor de Jesús te transfigurará cuando lo conozcas y entenderás perfectamente. Es decir, vas a cambiar, vas a escuchar la voz de Dios, vas a entender todo perfectamente. No vas a tener dolor y sufrimiento. Vas a tener gozo, paz, amor, paciencia, bondad, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre. Miren, Dios es Dios. Jesús, cuando conozcas tú como creyente en Jesús, como tú que confías en Jesús, que Dios es amor, serás un hijo, una hija madura. Por eso, ore a Jesús hablando. Jesús bendice este país, protege este país del mal, del ateísmo, del socialismo, del comunismo, del islam, de las religiones. Dios bendice este país. El hijo, la hija de Dios ora, entonces Dios obra. ¿Está entendiendo? Cuando usted ora, Dios obra. Cuando usted se queja, no pasa nada. Por eso, en vez de quejarse, doble rodillas y ore. Y Dios va a obrar. Dios lo va a bendecir a usted. Dios le va a dar victoria. Dios va a avergonzar a sus enemigos. Entiéndalo. Entonces usted tiene que confiar en Jesús. Tienes que caer de rodillas y orar. Busque el rostro de Dios. Busque la dirección de Jesús para tener vida eterna. ¿Entendió? Claro y fácil es el Evangelio de Jesús. La doctrina de Jesús es sencilla. El obedecer a Jesús es sencillo. Por eso lo que está escrito en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y usted tiene que profundizarlo. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. Mas el Señor ve el corazón. Eso no se olvide. El Señor ve lo que está en el corazón. Amén.